Bienvenidos a Tiempo Profético. Una vez más, en esta plataforma digital, en este segmento de este canal que bajo la dirección del Espíritu abrimos en su momento para predicar palabra de Dios. Palabra de acuerdo al llamado y a la gracia que Dios ha colocado humildemente en este siervo en cuanto al área profética, para poder ver, visionar como verdadero vidente lo que Dios quiere hacer, tanto en este país como en Latinoamérica, como en el mundo entero, o lo que Dios quiere hacer alrededor del mundo en las personas que Él quiere hacer. Yo hoy quiero compartirte una palabra de Dios que pueda despertar tu espíritu, pueda ayudarte en tu fe y tu comunión con el Señor, para poder conocerle en una profundidad y en una amplitud más clara, para poder verle a Él tal y como Él es. Y mientras yo oraba en mi comunión con Dios, el título de este segmento, de este mensaje: ¿dónde están los que trastornan al mundo? Vamos a orar para que Dios nos dé la guianza, la sabiduría, la capacidad, la inteligencia de poder hablar lo que Él quiere que hablemos, ser dirigidos, direccionados, redireccionados hacia la voluntad plena de lo que Él desea para nosotros y para cada uno de los que pueda exponerse a esta palabra. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, tu Hijo, el cual vino a la tierra a morir por la humanidad, pero no quedó allí. Se levantó de la tumba, descendió al Hades y predicó a los cautivos allí, y el cual está sentado a la diestra del Padre. Padre, pedimos tu gracia, tu intervención, tu misericordia, tu favor, y pedimos que en el nombre de tu Hijo amado Jesús nos extiendas tu misericordia, tu gracia una vez más para predicar tu palabra, que podamos ayudar, que personas mientras escuchan esto puedan ser cambiadas, transformadas, Padre, porque nos hemos decidido seguirte, servirte, Padre, hacer lo que tú nos has llamado y encomendado. En el nombre poderoso de Jesús te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza, porque solo tú eres digno de recibirla. Amén y amén. ¿Dónde están los que trastornan al mundo? Puede que no me extienda mucho, quiero ser muy preciso. Estamos en una semana determinante, en una semana importante para este país. Actualmente todavía me encuentro en esta hermosa nación de Venezuela, sirviendo a Dios, predicando la palabra de fe, no jactándome ni haciéndome ver como algo que no soy, sino como lo que Dios colocó y ha puesto en mi vida, pues no hay nada que un hombre pueda tener que no le haya sido verdaderamente dado del Padre. Pero si usted ostenta algún cargo, ministerio, llamado, algún don, y usted no tiene comunión con el dador de ese don, usted no podrá mantenerlo por mucho tiempo, pues no hay una capacidad natural que le permita a usted convivir con una fuerza tan poderosa, tan espiritual, como es la cuando Dios entrega mantos y llamados, cuando Dios da asignaciones para servirlo a Él y hacer su voluntad, no hacer nuestra voluntad. Yo quiero leerte un pasaje de la Biblia en Hechos, capítulo 17, versículo 1 al 9. Quiero hablar en el contexto de lo que, bajo la dirección del Espíritu Santo, hemos decidido nombrar el título de ¿dónde están los que trastornan al mundo? En su viaje, Pablo y Silas pasaron por Anfípolis y Apolonia y luego llegaron a Tesalónica, donde los judíos tenían una sinagoga. Pablo, según su costumbre, fue a la sinagoga y cada sábado durante 3 semanas seguidas discutió con ellos, basándose en las Escrituras. Estoy leyendo la versión Dios habla hoy para que tenga conocimiento.
Les explicaba que el Mesías tenía que morir y que después de muerto tenía que resucitar. Les decía, este mismo Jesús que yo les anuncio a ustedes es el Mesías. Algunos de los judíos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas. También creyeron muchos griegos que adoraban a Dios y muchas mujeres distinguidas. Pero esto hizo que los judíos que no creían se llenaran de celos y que reunieran a unos malvados que andaban ociosos por la calle, que alborotaban y perturbaban la ciudad. Atacaron además la casa de Jason, buscando a Pablo y a Silas para sacarlos y entregarlos a la gente. Pero como no los encontraron allí, llevaron a rastras a Jason y a algunos otros hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos hombres que han trastornado el mundo entero también han venido acá. Y Jason los ha recibido en su casa. Todos ellos estaban violando las leyes del emperador, pues dicen que hay otro rey que es Jesús. Al oír estas cosas, la gente y las autoridades se inquietaron, pero Jason y los otros dieron una fianza y lo soltaron. Quiero hacer hincapié en algo muy importante aquí, en el versículo 6, pero como no los encontraron allí, llevaron a rastras a Jason y a algunos otros hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos hombres que han trastornado el mundo entero, también han venido acá. Y el título de mi mensaje, sencillo pero poderoso, es ¿dónde están los que trastornan al mundo? Quiero decirte, amado amigo, amado creyente, en esta plataforma digital, aleluya, que Dios nos ha provisto para que usted pueda escuchar palabra de Dios, palabra del cielo, palabra realmente adaptada al tiempo difícil, último tiempo, tiempo profético que estamos viviendo. ¿Dónde están los que trastornan al mundo? Yo quiero decirte, sé por el Espíritu de Dios que en estos días y en los próximos días, en las próximas semanas, en los próximos meses, todo aquello que ha sido señalado por el dedo de Dios, todo aquello que ha sido señalado por el Rey Eterno, todo aquello que ha sido señalado y aquellas personas que han sido señaladas por el único y verdadero Dios, el único Dios verdadero, van a ser inquietados, van a ser movidos, van a ser direccionados, van a ser redireccionados hacia la plena voluntad de Dios, para que puedan cumplir lo que Dios ha destinado a que tú seas y a que tú hagas para Él. ¿Dónde están los que trastornan al mundo? Aquellos que trastornan al mundo no eran como estos hombres y estos siervos de Dios, o como los querían hacer ver, disculpe, porque querían hacerlos ver como unos alborotadores de las enseñanzas judías, de las leyes romanas, o de lo que estaba sucediendo en el tiempo en que esto estaba aconteciendo. No, les decían trastornadores del mundo porque predicaban el evangelio del reino y porque realmente estaban anclados a la perfecta voluntad del Padre en los cielos, a través de su Hijo Jesús y del Espíritu Santo que había sido dejado por nuestro Señor, después de ascender al cielo en una nube y ser llevado a la diestra del Padre. Tenemos un mal concepto en el día de hoy. Nos llaman alborotadores a aquellos hombres dignos de honra, aquellos hombres que han sido señalados por el cielo para profetizarle a los gobiernos del mundo, para profetizarle a la falsa doctrina evangélica, para profetizarle a las falsas sectas y religiones que han dañado el mundo, para predicar en contra de todo espíritu sodomita. Nos llaman trastornadores, nos llaman alborotadores, pero no es así. Yo quiero decirte que este título en el cielo es grande, es glorioso y es honroso. ¿Dónde están los trastornadores del mundo? Aquellos que predican la palabra de fe sin miedo, aquellos que dan el mensaje del reino sin dudar de lo que están diciendo, pues han tenido verdadera comunión con el Padre y han podido ver al Hijo, y el Espíritu Santo está en la operación en la vida de ellos.
me llaman falso, me llaman trastornador, me llaman loco, porque predico la palabra del reino. Siga llamándome así, seguiré predicando la palabra del reino. Humildemente, soy un trastornador del mundo. Un siervo de aquel que me llamó, un siervo de mi Señor, con una asignación del cielo para predicar la palabra de fe y la palabra del reino que realmente tiene que ser escuchada. El problema que tenemos hoy en día en la iglesia de Jesús es que nos encontramos con muchos apóstatas, con muchos anatemas, con muchos hombres y mujeres que lo único que vienen a legitimizar es su apellido y su nombre, pero no están exaltando el nombre de aquel que merece ser digno de toda gloria, el único Dios verdadero, y a su Hijo Jesucristo, que fue enviado a la tierra a morir por nosotros. Tenemos que transicionar de esto, tenemos que transicionar de esta actitud. Hay mucha gente que está siendo probada por Dios, hay mucha gente que va a salir aprobada por Dios y hay mucha gente que está siendo marcada por el Espíritu de Dios para ser un verdadero trastornador del mundo. En tu boca no hay mentira, en tu boca no hay falsedad, en tu boca no hay falsa doctrina, aleluya. En tu mente solo está hacer la voluntad del Padre, de aquel que te pudo rescatar de la muerte, de aquel que te pudo rescatar de la pudredumbre, de aquel que te sacó del hoyo cenagoso para darte victoria, para darte vida y para darte resurrección con Él. Para que renacieras en una esperanza viva con Él, en una palabra de fe y en una palabra de unción dirigida por su Espíritu Santo. Yo quiero decirte, sigue el camino de la fe, sigue el camino de la perfección en Él, sigue el camino de la integridad, sigue el camino de la santidad, hasta que puedas llegar a la estatura de lo que Él ha colocado en tu vida y Él pueda hacer la obra maravillosa que Él trazó en el cielo para tu vida. Quiero hablar por el Espíritu de Dios sin temor a equivocarme. Y hablo a este país llamado Venezuela, tierra de gracia, a esta semana que estamos cerca de elecciones regionales. Vengo en el Espíritu de Dios con un espíritu profético, como cada mensaje que vengo a traer de parte del cielo. He estado hablando a este país durante estos últimos años. He sido enviado a hombres, he sido enviado a pastores, he sido enviado a familia, he sido enviado a hombres y mujeres. Y muchos han escuchado la palabra y una gran mayoría no ha querido escuchar a Dios. Algunos están muertos, otros están presos, otros están destruidos, otros no son más que mendigos en la calle por no escuchar el mensaje de Dios. Con toda humildad, no hay nada que yo tenga que no me haya sido entregado del cielo, que no me haya sido dado. Algunos hombres viajan alrededor del mundo no para llevar la palabra de Dios, sino para legitimizar el nombre de un ministerio y su apellido y su nombre. Yo no necesito viajar alrededor del mundo para legitimizar nada que no me pertenece. Yo predico la palabra de fe que me ha sido encomendada y la palabra profética es para exhortación y edificación del cuerpo de Cristo. Pero el Espíritu Santo en un ayuno en estos días y en comunión con Él me decía que hay un gran problema en este país, en la iglesia de Jesús y en los que dicen ser llamados creyentes y cristianos, y es que Dios en este país tiene muchos Saúles pero no tiene David. ¿Dónde están los que trastornan al mundo? Aquí es uno. Tire todas las piedras que quiera. Trate de tirar brujería, hechicería, malas palabras en mi contra y en contra de mi hogar. No podrá vencerme porque el que vive en mí es el león de la tribu de Judá. Pero yo vengo a hablarle en el nombre de Jesús, de Nazaret, aquel que mataron en una cruz, aquel que flagelaron, aquel que dañaron, aquel al cual le colocaron una corona de espinas, aquel que dijeron haberlo herido con palabras, con armas, con actitudes, con traiciones. Y cuando fue al sepulcro y allí lo dejaron, el Espíritu de Dios vino sobre él
aleluya, y lo levantó de la tumba, descendió al Hades, dejó el infierno vacío y ahora está a la diestra de Dios Padre intercediendo por mí y por usted. Ese es el que vive en mí, el que reina, el cual me prometió que me protegería, no importa cuán duras fueran las palabras que yo diera a gobiernos, a presidentes, a diputados, a gobernadores, a los que se creen apóstoles, profetas, pero no son realmente hijos de Dios. Y este país está en un grave peligro de tener muchos Saúles, porque yo quiero decirte en el texto y en el contexto preciso de lo que esto indica espiritualmente. Y esto no indica más que maldición. Porque aunque Saúl fue señalado por Dios y fue levantado por Dios y fue escogido por Dios a través de un hombre, Samuel, su corazón se desvió del verdadero llamado y de la asignación principal y primordial que Dios le había entregado. Y dice la Biblia, puede buscarlo en el Antiguo Testamento, que le dolió a Dios en su corazón y se arrepintió de haber escogido a Saúl. Palabras duras, palabras fuertes de un Dios grande, de un Dios poderoso, de un Dios de amor, de un Dios eterno, pero palabras reales y palabras exactas y fieles. Así pasa en este país, sobre muchos a los cuales Dios le entregó un manto, sobre muchos a los cuales Dios le entregó algo de parte de Él. Dios le entregó un llamado, Dios lo escogió, Dios le entregó una asignación. El mismo cielo se duele y se arrepiente de haber escogido a muchos, porque ahora son Saúles que están detrás de hacerse un nombre, que están detrás de hacerse fuerte, de creer que porque Dios los escogió, pero ellos no tenían que seguir los mandamientos y la asignación que el cielo les entregó, ellos son dignos de eso. No, tú no eres digno de nada hasta que tú no te humillas ante tu Señor. Tú no eres digno de seguir en lo que Él te llamó si tú te has desviado del camino que Dios ha trazado para ti. Hay muchos hombres y mujeres que Dios llamó con una asignación a un pueblo, a un municipio, a esta nación, a un continente, a una ciudad de este país. Y se fueron a hacer política. Y no voy a decir nombre y apellido, pero muchos de ellos están peleando ahorita por un diputado, por una silla, un curul, por una gobernación. Y yo puedo decirte sin temor a equivocarme en el nombre de Jesús de Nazaret, que tú estás yendo por el camino incorrecto, que no es el camino eterno que Dios trazó para ti en el cielo. Y mandas a tu esposa a hacer política, y mandas a tus hijos a hacer política, y mandas a la iglesia a hacer política, y mandas a los pastores del ministerio a hacer política. Estás cegado por el infierno y por el mismo diablo. Estarás amontonando riquezas, pero has sido desechado por Dios. Y Dios tiene Saúles, pero no tiene David. Tiene pocos David en este país. Y yo oro en el nombre de Jesús para que Dios levante verdadero David. Porque a pesar de todas las cosas que este hombre de Dios, también llamado profeta, pero rey de Israel, hizo, Dios guardó el pacto que Dios hizo con este hombre. Porque el asunto no es de belleza, el asunto no es de elocuencia, el asunto no es qué tan letrado y qué tan erudito tú eres en las redes sociales para hablar en nombre de un Dios al cual no profesas ni vives. El asunto es cuál es el corazón que tú tienes para servirle, amarle y aún para arrepentirte cuando fallas ante el Dios que te salvó, que te redimió. Ese era el corazón de ese hombre llamado David. Pero en cambio Saúl, yendo en contra de lo que el profeta le decía, yendo en contra del mandamiento, el terror lo acechaba, pues un espíritu maligno venía sobre él. Y cuando Dios lo desechó, vino sobre otro hombre al cual Dios halló digno y fiel, con el corazón, para poder guiar a su pueblo. Y aún así, luego de Dios dictaminarle sentencia a Saúl
y a su familia, aún así no se arrepintió de su maldad. Pastor, apóstol, profeta, llámese si usted como usted se llame. Si usted se desvió de la asignación principal, si usted se desvió de la voluntad de Dios, si usted se desvió de lo que el cielo vino a traer a usted, y usted anda detrás de una gobernación, anda detrás de una alcaldía, anda detrás de un curul de la política, usted ha perdido verdaderamente al Espíritu de Dios y a la asignación y el llamado original que Dios trajo. El hecho de que usted camine en un don no significa que camine con el Espíritu o con el dueño de ese don, del que se lo dio para que lo administrara con sabiduría. Usted está a punto de perecer, usted está a punto de llevar su familia a la muerte y a la maldición. Arrepiéntase antes de que sea tarde y regrese a la asignación del llamado que Dios le dio, y si no puede regresar a él, humíllese por el resto de sus días hasta que Dios vuelva a usted. Porque es muy fácil venir a legitimizarse como profeta, como apóstol, como pastor, cuando el cielo no está de acuerdo con lo que usted está haciendo y cómo usted está llevando las cosas. Así que yo invito a aquellos que son saúles y están trayendo cosas paganas y enseñanzas que van en contra de los principios del reino a este país y en el mundo entero, a humillarse antes de que la muerte llegue a usted. Bien sea muerte natural, a través de cualquier cosa que Dios dictamine, o sea muerte espiritual. Porque podrás buscar a Dios, pero no lo escucharás. Podrás derramarte ante Dios y ayunar, pero Dios se esconderá de ti. ¿Por qué? Porque tú le rechazaste a Él cuando Él vino en el momento oportuno. Buscad a Dios mientras pueda ser hallado, dice mi Biblia, y debe decir la suya también. ¿Dónde están los que trastornan al mundo? Son aquellos hombres que son levantados por Dios para profetizar y hablar y decir e ir a lugares que otros no quieren ir, porque se les mancha el traje, porque tienen miedo y son unos cobardes, porque ya el Espíritu de Dios no está sobre ellos y ya no pueden profetizar porque no son honrosos ante el cielo. Ya no pueden profetizar en contra de un gobierno dictatorial. Ya no pueden profetizar y hablar en contra de presidentes que están yendo en contra de los mandamientos del reino. Ya no pueden hablar en nombre de aquel que los escogió en un momento, porque ahora son indignos de cargar tal manto y tal don. Pero los que trastornan al mundo serán guardados por Dios. Los que trastornan al mundo son aquellos que han decidido dar su vida por Jesús hasta las últimas consecuencias. Son aquellos que han decidido dar la palabra de fe y la palabra profética real y verdadera, adaptada al tiempo de Dios, para el momento en que Dios la dice y como Dios la dice. Así esto conlleve a que el mundo los odie, porque cuando Jesús vino, Él lo dijo claramente: el mundo me odiará y el mundo me odia por las palabras de fe que voy a dar. Pero yo oro y pido, porque yo saldré de este mundo, pero los dejaré a ustedes, y pido a Dios para que Dios los guarde del mundo. Y si no sabe dónde es eso, eso es en Juan capítulo 15, cuando Él oró por sus discípulos, porque Él le había orado a su Padre diciendo: he cumplido la obra que me enviaste, ahora regrésame a la gloria original, a tu lado, que yo tenía antes de venir a este mundo. Y vamos a ir allá, para que no se diga que estoy hablando palabras que son mías. Aleluya, te adoramos, Señor, te alabamos y te glorificamos, te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza. Tú eres grande, tú eres digno, tú eres poderoso. Aleluya.
Te adoramos, Señor. Aquellos que trastornan al mundo son aquellos que han decidido vivir para Jesús, vivir para el Señor, servirle eternamente por siempre y para siempre. No tienen miedo de hablar en nombre del Señor porque saben que su Dios los va a guardar y los va a proteger. Saben que su Dios va a ser fiel con ellos porque ha sido entregado a ellos un manto divino y profético que no lo tiene cualquiera, que no lo carga cualquiera. Aleluya, gracias, Señor. Permítame buscarlo para leerlo exactamente como está en la palabra, en la versión que estoy utilizando, que es la versión Dios habla hoy. Gracias, Señor, te adoramos, Padre. Te adoramos, Señor, te glorificamos. Juan 15, versión Dios habla hoy. (15:18) Si el mundo los odia a ustedes, sepan que a mí me odió primero. Si ustedes fueran del mundo, la gente del mundo los amaría como ama a los suyos. Pero yo los escogí a ustedes entre los que son del mundo, y por eso el mundo los odia. Esto es para aquellos que trastornan el mundo, porque ya no son del mundo. Acuérdense de esto que les dije: ningún servidor es más que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Y si han hecho caso de mi palabra, también harán caso de la de ustedes. Todo esto van a hacerles por mi causa, porque no conocen al que me envió. Ellos no tendrían ninguna culpa si yo no hubiera venido a hablarles, pero ahora no tienen disculpa por su pecado. Pues los que me odian a mí, odian también a mi Padre. No tendrían ninguna culpa si yo no hubiera hecho entre ellos cosas que ningún otro ha hecho, pero ya han visto estas cosas y a pesar de ello me odian a mí y odian también a mi Padre. Pero esto sucede porque tiene que cumplirse las palabras que están escritas en la ley de ellos. Me odiarán sin motivo. Todo aquel que ha decidido seguir a Jesús, todo aquel que ha decidido tomar su cruz todos los días y servir al Rey de Reyes y Señor de Señores, tiene que comprender y tiene que entender que para que esto pueda ser ejecutado en su vida, usted tendrá, aleluya, que ser perseguido. Usted tendrá que ser odiado. Usted va a ser, aleluya, señalado aún sin ningún motivo. Pero todo esto es por causa del reino. Todo esto es por causa de Dios. Esos son los verdaderos hombres y mujeres de Dios de este tiempo que trastornan al mundo y que serán levantados en el nombre de Jesús de Nazaret en los próximos días, en los próximos meses y en los próximos años. Pero cuando venga el defensor que yo voy a enviar de parte del Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él será mi testigo y ustedes también serán mis testigos porque han estado conmigo desde el principio. Te adoramos, Señor. Y quiero ser responsable al decirle a esta nación, a cada hombre, mujer que puede vernos, a cada venezolano, a este gobierno, a la iglesia de Jesús, al mundo religioso,
Aleluya. Que nada va a ser cambiado en nuestra vida y en nuestro entorno si no amamos y servimos a aquel que murió por nosotros, a Jesús de Nazaret, nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro precursor, el Rey de todos los tiempos, el único, el mejor, el inigualable, la roca inconmovible de los siglos, la piedra angular, nuestro Señor Jesús. Ninguna circunstancia de este país, sigo reiterándolo y hablándolo proféticamente, será cambiada por medio de un gobierno. Así el que quiera gobernar diga ser creyente y cristiano, si no ha sido señalado por Dios, no gobernará. Si no ha sido encontrado y hallado digno por el Padre, no podrá entrar donde nunca Dios le va a permitir entrar. No importa cuántas veces se lance a candidato, no importa cuántas veces busque utilizar un ministerio para que hagan política, no podrá ser permitido por el cielo, porque cuando Dios cierra puertas, nadie las puede abrir. Y cuando usamos el don de Dios para manipular, cuando usamos la gracia de Dios para manipular, cuando usamos a la gente para que vaya y entregue tratados no del reino de Jesús, sino de política y de un político que dice ser cristiano, pero no es más que un hijo del diablo, esto no será así. Y se lo digo en el nombre del Señor. Y a este gobierno tenemos que buscar urgentemente al reino de los cielos. Tenemos que orar y buscar a Dios. Tenemos que convocar ayuno en las plazas. Tenemos que reunirse, gabinete de gobierno, estructura de gobierno en cualquier área, orar y ayunar para que Dios nos guarde, para que todo plan, para que todo ataque del enemigo, para que toda trampa del mismo infierno no prevalezca contra este país y Dios tenga piedad y tenga misericordia. Lo que otras naciones, naciones que viven aquí en este país, chinos, árabes y otras culturas están planeando desestabilizar la nación. Escúcheme bien proféticamente, desestabilizar a Venezuela. Escúcheme bien el gobierno, desestabilizar a Venezuela. Lo que están planeando desde lo interno y desde afuera con otras potencias y con otras naciones extranjeras no ocurra. Y esto no va a ocurrir porque el gobierno de este momento sea fuerte, porque tenga armas. No, discúlpeme. Con todo respeto, les habla un hombre que ama esta nación, un patriota, alguien que ha orado y ha sembrado por este país a lo largo y ancho, que ha profetizado y que ha hablado palabras de verdad. No, es porque Jesús esté con nosotros y en nuestro corazón. Así que yo hago un llamado al gobierno, hago un llamado a cada alcaldía, a cada gobernación, a la Asamblea Nacional, hago un llamado a cada venezolano a humillar su corazón y a servir a Jesús y a orar para que Dios nos guarde de toda obra del mismo infierno y de todo plan negativo de otras naciones y de naciones que se han estado coludiendo internamente para drenarnos y dañarnos desde lo interno. Aleluya. Estas son las verdaderas voces proféticas que no deben ser acalladas y a las cuales hay que darles realmente un púlpito y un micrófono. No aquellos que me digan que lo que estoy haciendo está bien, porque hay muchas cosas que Dios no está de acuerdo. Pero Dios es misericordioso y es tolerante. Así que aquellos que quieran servir a Dios, entiendan, comprendan y acepten que para servir usted probablemente tendrá que sufrir. Y eso no implica que Dios no le permita tener tiempos de bendición, de paz y de refrigerio, pero si usted quiere ser un profeta, si usted quiere ser un hombre de Dios, tendrá que aprender a dar la palabra de fe y la palabra real que el cielo quiere que usted dé. He hablado responsablemente en este día a este país, a esta nación y a cada siervo, hombre, mujer, iglesia, factor de esta nación y del mundo entero. Que la palabra profética no se circunscribe a espacio geográfico. Lo he compartido en otros momentos. La palabra profética tiene el poder de viajar y hacer lo que debe hacer.
Oremos para que Dios guarde nuestra nación, para que Dios bendiga a Venezuela, para que Dios levante este país, para que Dios cumpla su voluntad y para que Dios traiga tiempo de refrigerio, de avivamiento, un mover, pero también pueda hacer una reforma poderosa y amplia. Oremos esta semana por este tema de las elecciones que están próximas a darse para el fin de semana, para que todo plan desestabilizador del enemigo en contra de la nación, en contra del país, en contra de los justos, en contra de aquellos inocentes, sea roto por el poder del nombre de Jesús, y su gracia y su misericordia sea establecida sobre nosotros. Padre, en el nombre de Jesús te doy la gloria, te doy la honra, te doy la alabanza. He dado tu palabra, Dios del cielo, precisa, concisa y exacta, Padre. Yo pido, Padre, que pueda viajar a los corazones, que pueda entrar en las almas, que pueda penetrar en lo profundo de ellos, Padre, para que tú cumplas tu voluntad con esta nación. Queremos, Padre, tiempos mejores para este país. Queremos tiempos de refrigerio. Queremos tiempos, Padre, donde tu gracia, tu favor se pose sobre este país. Padre, ten piedad y ten misericordia. Padre, ven sobre todos aquellos que están desviados de la verdad. Ven sobre todos aquellos que están de espaldas a ti. Ven sobre todos aquellos aún, Padre, que te rechazan a ti, que rechazan la palabra profética, que rechazan las palabras de verdad, Señor, dadas por los hombres de Dios que realmente tú tienes aún en la tierra, Señor, aún en este país, Dios del cielo. Pido, Espíritu Santo de Dios, que convenzas de juicio, de justicia y de pecado a aquellos que están desviados, Padre. Sean gobernantes, sean presidentes, sean alcaldes, sean diputados, sean pastores, sean religiosos, sean los que sean, Padre. Convénceles de justicia, de juicio y de pecado, porque solo tú puedes salvar esta nación. Solo tú puedes darnos tiempos de paz. Solo puedes tú darnos tiempos de riqueza y de prosperidad. No hay nadie, no hay brujería cubana, ni dominicana, ni africana, Padre, ni ninguna montaña del sorte, ni los brujos que operan allí, que los reprendo en el nombre de Jesús de Nazaret, que puedan darnos mejores tiempos, Señor. Solo tú, Jesús, puedes darnos los tiempos que necesitamos. Que este país, que el presidente, que los gobernadores, que los alcaldes puedan entender que el único Dios verdadero eres tú, Señor. No hay nadie como tú, Padre, y que podemos humillarnos todos, humillar nuestro corazón a ti, Señor, el único y Dios verdadero, y a Jesucristo, tu Hijo, a quien tú enviaste a morir por nosotros. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Esto ha sido tiempo profético. Muchas bendiciones para ti.